Iba a ser el primer sermón que no predico por enfermedad, porque le pido a Dios que me ayude siempre a hacer el esfuerzo máximo para cumplir con la predicación de su palabra. Me he mejorado porque hoy le he hablado a María Luisa por señas y ella tiene bastante habilidad para entender las señas. La lectura bíblica en Salmos 119, 103 al 105 nos dice: cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto aborrecido todo camino de mentira. Y luego dice el 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí encontramos en esta lectura bíblica expresiones claves muy hermosas de la palabra de Dios. Dulce, habla de dulzura, habla de inteligencia y habla de lumbrera. Hace algún tiempo alguien me preguntó si yo estaba dispuesto a seguir lo que me dicta mi conciencia. Me dijo: pastor, ¿usted está dispuesto a seguir lo que le dicta su conciencia? Yo me quedé pensando y luego le dije: no puedo guiarme por mi conciencia. Guiarse por la conciencia es peligroso. Parece algo un poco como controversial, ¿verdad? Que no hay que guiarse por la conciencia. Pero vamos a través de este tema a ver qué tipo de conciencia hay según la Biblia. ¿Qué papel podría jugar la conciencia en la salvación o en la perdición de una persona? Especialmente en estos tiempos de confusión y engaño, más seguro es seguir la palabra de Dios que la conciencia. Cuando entre la palabra de Dios y la conciencia no hay acuerdo, es más seguro seguir la palabra de Dios. Satanás, dice la Biblia, ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo, y él prepara los más grandes y espectaculares engaños para los últimos tiempos. Mi tesis: la conciencia no siempre es la voz de Dios. Este sermón está relacionado con el del sábado pasado, donde hablé de la mente del individuo como el centro de comando espiritual, el lugar donde se enfrenta Cristo y Satanás por nosotros. Así que la gente dice, algunos psicólogos aconsejan a las personas y le dicen: conócete. Cuando te conozcas, entonces a ti mismo hallarás solución para todos tus problemas. Conócete. Conócete. Hay una gran influencia en el mundo religioso de la corriente humanista de este mundo. Por ejemplo, y ya va a tener que dar otro sermón, la gente predica hoy, los psicólogos, el humanismo a través de la expresión de la estima propia. Y se ha desarrollado tanto esa corriente que confunde la estima propia de un cristiano con la identidad de un cristiano. Que vamos más adelante a presentar un tema de esos. El hecho es que la Biblia a la conciencia le da
dos equivalencias. Una, conciencia son los designios de los pensamientos del corazón. O sea, cuando usted encuentra en la Biblia los designios de pensamiento del corazón, la Biblia está hablando allí de conciencia. También la Biblia le llama a la conciencia la imaginación del corazón. Hay diferentes tipos de conciencia. Varía entre un individuo y otro. Mi conciencia me dice que podría, algunos dicen, mi conciencia me dicen que podría comer conejo. Otro cristiano puede decir, mi conciencia me dice que no debo comerlo. Es decir, hay una diferencia. Y la Biblia, en algunos textos que vamos a leer, nos menciona tipos de conciencia. Hechos capítulo 23, versículo 1, dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí encontramos que hay conciencia buena, ¿sí o no? He vivido ¿con qué? Con toda buena conciencia delante de Dios. Es decir, que si hay conciencia buena, también debe haber conciencia mala. Hechos 24, 16, está ahí cerquita. Dice allí: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin qué, sin ofensa ante Dios y ante quién, y ante los hombres. Encontramos que existe conciencia que no ofende a Dios, por lo tanto debe existir conciencia que ofende a Dios. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y con su conciencia débil, ¿qué sucede? Se contamina. Es decir, hay conciencia débil y hay conciencia ¿qué? Fuerte. Había una controversia en ese tiempo si comer algo sacrificado a un ídolo era pecado o no. Pablo le explicó a uno: no, el ídolo no existe. Toda carne que se le sacrifica a un ídolo es igual a cualquier otra carne, porque el ídolo no le puede hacer nada, porque el ídolo no existe. Pero algunos con conciencia débil criticaban a otros porque se la comían. Entonces hay conciencia débil y conciencia ¿qué? Conciencia fuerte. En Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el ministerio de la fe ¿con qué? Con limpia conciencia, o como leyó la hermana, conciencia limpia. Lo que significa que hay conciencia limpia y conciencia no limpia o sucia, como dice la hermana. En 1 Corintios 4:2, ahí en la misma página, 1 Timoteo, perdón: por la hipocresía de los mentirosos, teniendo cauterizada ¿qué? La conciencia. Ustedes saben qué es cauterizar, ¿verdad? Es quemar. Podría ser una conciencia insensible. Y hoy el mundo está expuesto a la insensibilidad, la rápida transmisión de noticias. En la antigüedad una persona estaba expuesta a violencia o a desastres
limitados a donde él podía ver. Pero ahora los medios de comunicación nos pueden traer todos los crímenes y asesinatos del mundo entero. Al punto de que el periodista que está dando la noticia grave, después sonríe y pasa otra, y eso, murió alguien o pasó algo y quedó como si nada. Nos dice también en Tito capítulo 1 versículo 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están como corrompidas. Lo que significa que hay personas que llegan a un grado en su conciencia, en su tipo de conciencia, que para ellos no existe la pureza. Nunca la han entendido, nunca la han vivido, entonces su conciencia está corrompida. Por lo tanto, hay conciencia corrompida y conciencia no corrompida. Hebreos capítulo 10 versículo 2. Hebreos 10:2 nos dice: de otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de ¿qué? De pecado. O sea que hay conciencia de pecado y conciencia de no pecado. El engaño de seguir la conciencia es el más grande elemento, o podríamos decir la arma más grande de Satanás en los últimos días: seguir la conciencia. A veces cantidades de personas, muchedumbres, son educados diariamente por la televisión. Programas donde se presentan problemas familiares y donde aparecen supuestos expertos aconsejando. Y algunos dicen, yo oí en la televisión a alguien decir: déjalos, era una especie como de propaganda de los padres hacia los hijos. Los hijos iban a divertirse a la calle, y el programa le decía a los padres: déjalos ser lo que son, déjalos. En otras palabras, el mensaje para los padres: que no incomoden el pecado, déjalos ser como son. No importa lo que hagan, como sean, lo importante es que sepa dónde están. O sea que en esa filosofía o en ese tipo de conciencia podrían padres decir: bueno, no importa qué haga mi hijo o mis hijos, lo importante es saber dónde están en caso de emergencia. O sea que lo importante es la seguridad física, más no la espiritual. En Mateo capítulo 24 Jesús nos habla precisamente de estos tiempos. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir que a medida que nos acercamos y que estamos cerca de la venida de Cristo, la situación de este mundo es semejante a los días de Noé. Génesis 6:5, hablándonos de esos días, dice: y dijo Jehová, la maldad de los hombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que al mal. Nosotros estamos viviendo precisamente en las mismas condiciones, donde hay conciencias totalmente corruptas en el mundo, al punto de que si alguien quiere hacerse rico, puede explotar los placeres, porque el pensamiento del corazón de la gente es de continuo al mal. Jeremías, hablando también acerca del concepto del ser humano, de su conciencia, de lo que el ser humano piensa, lo que hay en su forma. Entonces dice aquí que cada uno se fue tras ¿qué? La imaginación de su malvado corazón. Si logramos que un alma se entregue a Cristo y se bautice y acepte a Cristo de todo corazón, podemos llamarle a eso un milagro en el mundo en que vivimos. Cada que alguien acepta a Cristo y se entrega de todo corazón, es un milagro. Precisamente la sierva del Señor también lo dice así. Ella dice, una vida en Cristo es un milagro ante la sociedad en que vivimos. El mismo Jeremías lo dijo en Jeremías 17:9, hablando de la conciencia y el corazón, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Vamos a leer un par de versículos más. En Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Caminos de muerte. Así que hace algún tiempo decía una persona: lo importante es la sinceridad. Ustedes saben que la sinceridad es la concordancia entre la conciencia y lo que se hace, ¿sí o no? Entre lo que se piensa y entre lo que se hace, eso es sinceridad. Y muchos religiosos hablan de sinceridad. Lo más importante para ser salvo es ser sincero. Ahora, ¿de dónde viene la palabra sincero? Viene de sinceridad. Sinceridad viene de la palabra sincera. En la Edad Media se tallaban muebles y después estos muebles se le echaba barniz, se ponían bien bonitos, una madera tallada muy bonita. Pero algunos que lo estaban tallando cometían un error y aparecía una especie de zanja y no le quedaba bien, entonces lo rellenaban de cera. Entonces decían: estos muebles no tienen cera, es sin cera, o sea que están muy buenos. Se cree que ahí vino la palabra sinceridad, sincero. No tiene cera. Es un mueble, su tallado es auténtico, no le va a encontrar cera, es un mueble sincera. La sinceridad significa que el cristiano está haciendo lo que piensa, está haciendo lo que cree, está haciendo lo que le dice su conciencia, o sea que es un cristiano sincero. Pero es peligroso estar sinceramente equivocado.
Hay miles de millones de personas sinceramente equivocados, pero su sinceridad no puede servir. Así que nosotros debemos de pedirle a Dios que nuestra conciencia coincida o esté en conformidad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Hay miles y millones de personas en muchas denominaciones satisfechos, sinceros, pero sin precaución en investigar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está por encima. Nosotros no podemos seguirnos por nuestra conciencia, no podemos seguir la imaginación de nuestro pensamiento, no podemos seguir la imaginación de nuestro corazón. Nosotros debemos de seguir a Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mensaje que la gente continúa diciendo es: mientras te sientas bien, porque tu conciencia te dice que eso está bien, está realizado. Pero no debemos dejarnos llevar por la conciencia. Vamos a leer 2 versículos más en Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. El mensaje de nuestro Señor es: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, que nosotros debemos de mirar los caminos de Dios y debemos de entregar en nuestro corazón, es decir, entregarle nuestra mente al Señor. Y por último, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nos muestra nuestro blanco, cómo podemos nosotros llegar a ser. ¿Cómo puede llegar nuestra conciencia si seguimos la palabra de Dios, su voluntad, y tenemos una relación estrecha con Él? Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como decía el sábado, porque Él coloca sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón. El final, la controversia final de este mundo, los dos grupos en este mundo, los dos únicos grupos que hay es aquellos que siguen los designios de su conciencia y aquellos que antes de seguir los designios de su conciencia examinan con la palabra de Dios si están bien o están mal. Y lo más seguro, antes de seguir los designios de nuestra conciencia, es seguir la palabra de Dios. Quizás muchas veces podamos decir nosotros: pero ¿cómo? Yo creo que está bueno. La Biblia me dice que no está bueno. Así que el blanco nuestro, la santificación, se resume en que la persona cada día, al estar más con el Señor, pueda en su vida reflejar el carácter de Dios. La santificación es la transformación continua de Dios en nuestras vidas. Por eso nuestra mente debe estar abierta y libre de influencia de ideas o pensamientos, y estar siempre centrada en la palabra de Dios. Dios quiera que nos sigamos alimentando de ella y que de esa manera nosotros podamos estar contentos de que nuestra conciencia está en armonía con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.